Andrea. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, muchas gracias por hacer arritmias cardíacas, una generalidad pequeña de medicamentos. Los antiarrítmicos se han clasificado desde hace muchos años gracias a este señor, Vaughan Williams. Y como este nació en 1918, ¿sí? Y murió hace muy poquito, en conmemoración a él, hubo una clasificación modificada de lo que llamamos clásicamente la clasificación de el Vaughan-Williams, perdón la redundancia. ¿Sí? Entonces, actualmente los antiarrítmicos se clasifican así, ¿sí? En varias clases. El primer grupo son los bloqueadores de los canales HCN, de los cuales tenemos la ivabradina, que es un inhibidor de los canales FONI. El grupo, la clase 1, ¿sí? Entonces sería la clase 0, ¿no? Los otros son la clase 1, que son los bloqueantes de los canales de sodio, y siguen en varias subclases, de 1A a 1D. 1A, 1B y 1C comparten propiedades que ya les voy a comentar ahora, especialmente la ranolacina no voy a comentar. Dentro del grupo A tenemos el representante más importante, que es la procainamida. De 1B tenemos la lidocaína y fenitoína, y de 1C tenemos la propafenona y la plecaidina. Antiguamente teníamos la clasificación de los antiarrítmicos clase 2 como bloqueantes beta-adrenérgicos. Hoy en día ya se hablan como activadores e inhibidores autonómicos. A su vez, esa clase 2 se divide desde la 2A, ¿sí?
me toca empezar de cero. Así es, estas son. Escucha. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, empecemos pues de cero. Decía, si me escucharon bien, si no, pues empiezo de nuevo. Estos medicamentos se clasifican de acuerdo a un modelo hecho por este doctor Vaughan Williams, que ha hecho varias modificaciones desde que empezó Minutos de Ismael, pero en el siglo pasado ya habíamos hablado de modificaciones de esta clasificación, pero actualmente tenemos una clasificación modificada del 2018 que se hizo en base a la conmemoración de la fecha de nacimiento, los 100 años de este señor. ¿Sí? Entonces, este doctor. Actualmente hablamos de la clasificación de Vaughan Williams basado en la clasificación modificada del 2018. Y entonces nosotros hablamos de varios tipos de antiarrítmicos. Tenemos los antiarrítmicos clase 0, de los cuales tenemos representantes como la ivabradina. De la clase 1 tenemos los llamados bloqueantes de los canales de sodio, que tenemos varios subclases, como es 1A, 1B, 1C, que después vamos a ver. ¿Sí? E incluso ya tenemos los 1E, como es la ranolacina, que se usa más en cardiopatía isquémica. La clase 2 ya no son los antiguos bloqueantes beta-adrenérgicos, sino son activadores o inhibidores autonómicos, de los cuales tenemos varios tipos, ¿sí? 2A, 2B, 2C y 2D. En este caso, los 2A son los propiamente dichos los bloqueantes beta. Los 2B son los que tienen un efecto opuesto, que son activadores beta-1 adrenérgico, beta-1, beta-2, isoproterenol. Los 3C son activadores antimuscarínicos M2 como la atropina. Los 3D son, al contrario, activadores muscarínicos. ¿Sí? Estos son antimuscarínicos como la atropina. Y los 3D como la digoxina. ¿Sí? Y los 3E, que son los medicamentos antiarrítmicos tipo adenosina, que son, la adenosina es un activador de su receptor. Tenemos la clase 3, activamente hablamos de clase 3 como fármacos que prolongan la repolarización y todavía es válido, porque son bloqueantes de los canales de voltaje dependiente, o sea, IKS, IKR, ITO, etc. Por hoy ya tenemos 3 clases, hasta hace muy poquito hablamos de clase 2A, 3A y 3B, ya lo incluimos los 3E. Los 3E, los 3A están los bloqueantes de potasio que alteran la corriente IKS, como son la amidarona y la dronedarona, los 3B, que alteran la corriente IKR, como el dofetilide, ibutilide, sotalol, y los 3C, que son aquellos que afectan la corriente ICUR en las aurículas, como el vernacalan. ¿Me escucha? Sí, doctor. Después vamos a ver los bloqueantes de los canales tipo 4, que son los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, como el verapamil y el diltiazem. Que estos son, en términos generales, los fármacos. ¿Sí? Hay otros grupos que están en investigación, pero pues no es el caso. ¿Sí? Entonces, si miramos aquí, tenemos la 1, que ya hemos hablado de él, que es la ivabradina, ya sabemos de ella, que es un antiarrítmico clase 0, que es un bloqueante selectivo de los canales HCN, o sea, la corriente IF, la corriente FONI, y específicamente actúa en el nodo sinusal. ¿Sí? De los antiarrítmicos de clase 1, tenemos los 1A, los 1B y los 1C, específicamente, entonces en este caso estaría como ejemplo la procainamida, de los 1B la lidocaína, de los 1C tenemos como ejemplo la propafenona, pero vamos a hablar de varios. ¿Sí?
Entonces, de la clase 1A tenemos la procainamida, que es un bloqueante de canal rápido de sodio, que es un medicamento que además de eso también bloquea otros canales, específicamente, por ejemplo, canales de potasio. O sea, la procaína es un medicamento con acción multicanal. O sea, que no solamente es selectivo para estos canales rápidos de sodio, sino que actúa sobre otros canales, como canales de potasio, etc. ¿Y por qué es antiarrítmico? Pues una de las maneras de suprimir el automatismo cardíaco es aumentando el umbral de excitabilidad, como todos los bloqueantes de los canales de sodio, que es un ejemplo. También la procainamida se ha usado en pacientes con trastornos por vías accesorias, ¿sí? ¿Por qué? Porque altera la conducción de esta vía beta, que es la vía rápida de conducción, en este caso de nuestros pacientes. La lidocaína, por el contrario, es un bloqueante puro de los canales rápidos de sodio, no bloquea otro tipo de canal, ¿sí? Aunque pues se dice que, pues como vamos a ver, es que aumenta la corriente lenta de sodio también. Pero suprime básicamente arritmias de tipo automático y reentrantes por mecanismos que después veremos. Esa es la clase 1B. Ahora los 1C también son como la procainamida, un bloqueante de canal de sodio, pero igual también puede bloquear otro tipo de canales, ¿sí? Procapainona y flecainida. Pero todos tienen en común eso, ¿no? Lo que ya decía, todos tienen en común es que suprimen el automatismo porque aumentan el umbral de excitabilidad. ¿Sí? Bueno, tenemos los fármacos antiarrítmicos de la clase 2A, que son propiamente los bloqueantes beta. Ellos actúan específicamente en el nodo sinusal y en el nodo AB, como enlenteciendo la frecuencia cardíaca y enlenteciendo la conducción del nodo AB. Por eso se consideran bloqueantes del nodo AB. ¿Sí? Y el isoproterenol, que sería 2B, que hace todo lo contrario a los beta-beta bloqueadores. Estos son activadores de receptores beta-1 y hacen un efecto opuesto, o sea, incrementa la frecuencia cardíaca y aumenta la conducción del nodo AB, completamente opuesto. ¿Y qué harían el grupo E de la clase 2? Y específicamente la adenosina, que también como todos actúan en el nodo sinusal y en el nodo AB, pero que activando sus receptores de adenosina. De la clase 3, recuerden que tenemos 3 subclases, 3A, 3B, 3C. La 3A son aquellos que bloquean la corriente IKS. Y aquí tenemos la amiodarona y la dronedarona, ¿sí? Estos son fármacos que prolongan, ¿sí?, la duración del potencial de acción, bloqueando esta corriente, ¿sí?, y también bloquean la refractariedad de la vía beta, ¿sí?, cuando la conducción se hace, después hablaremos. Ellos prolongan la refractariedad de la vía beta, por eso suprimen arritmias reentrantes. ¿Qué problema tienen? Pues como los fármacos 1A y especialmente también los 1C, es que como prolongan la duración del potencial de acción, puede prolongar el intervalo QT. ¿Sí? Bueno, el dofetilide y el sotalol, lo mismo que el ibutilide, son bloqueantes de canales de corriente de potasio IKR, dofetilide, sotalol e ibutilide. ¿Sí? Ellos, a diferencia de la amiodarona y de la dronedarona, ellos bloquean la corriente IKR. Lo mismo que el ibutilide, lo mismo lo hace, pero el ibutilide adicionalmente incrementa la corriente lenta de sodio y por eso es que también puede prolongar la repolarización. Estaría entonces la clase 3C, que es el Bernacaran. El Bernacaran tiene una selectividad especialmente más selectiva sobre la corriente ICUR, ¿sí?, y sobre la corriente ITO, que son propias de las aurículas. Por eso se dice que es aurículo selectivo. Pues como bloquean, aumentan la duración del potencial de la aurícula y prolongan la repolarización de esta. ¿Sí?
Ya por último veríamos los antiarrítmicos clase 4, como es el veratamilo y el tiacén, que son bloqueantes no dihidropiridínicos, que bloquean la corriente de calcio lenta, ¿sí?, de larga duración. También actúan como los beta bloqueadores sobre el nodo sinusal, el nodo B, teniendo los mismos efectos electrofisiológicos. Retardan la frecuencia cardíaca y bloquean el nodo B. Ahora bien, cuando uno está enfocando el tema de antiarrítmicos, pues uno habla de que algunos tienen más selectividad por una localización específica a nivel cardíaco. Por ejemplo, un ejemplo nomás. Sabemos que la ibabradina es un medicamento que actúa específicamente en esa corriente HCN, IF, los canales HCN4, y específicamente a nivel de nodo sinusal. Otro ejemplo es que el Bernacalan es muy selectivo por la aurícula, ¿sí?, por ella más selectivo, y otros que son más selectivos sobre el nodo AB, ¿sí?, en este caso nodo AB o nodo sinusal, que son los beta bloqueadores, los calcioantagonistas, la adenosina y la decongina, que lo consideramos los bloqueantes del nodo AB. Y otro ejemplo sería aquellos que actúan básicamente en el músculo ventricular, respetando la electrofisiología de la aurícula, como es el caso de la lidocaína. Por eso la lidocaína tiene acciones o tiene indicaciones para cierto tipo de arritmias de origen ventricular, ¿sí? Y el Bernacalan específicamente tiene acción sobre las aurículas, por eso se utiliza específicamente en fibrilación auricular. ¿Y cómo hacen ellos estos medicamentos para reducir los impulsos cardíacos, ¿sí?, o sea, la frecuencia de disparo del nodo sinusal? Ya decíamos ayer por allá que ellos hacen reduciendo la inclinación de la pendiente de despolarización diastólica, esta fase 4 de este potencial de acción de respuesta lenta. Entonces lo va, digámoslo aquí, lo va reduciendo la pendiente, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que se demore más tiempo en alcanzar el umbral de excitabilidad. O hiperpolarizando el nivel del potencial diastólico máximo, haciendo esto, bajándolo más, ¿sí?, de menos 60 a menos 80. O despolarizando, o sea, subiendo, aumentando ese potencial de umbral de excitabilidad. Y eso lo hacen los fármacos que pueden alterar el disparo del nodo sinusal, como la ibabradina, la digoxina, la adenosina, los beta-bloqueadores, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, ¿sí? Entonces tenemos varios fármacos que hacen sobre el nodo, ¿sí?, el nodo sinusal, ya lo veíamos ahorita. Ahora, ¿cómo actúan estos antiarrítmicos? ¿Por qué? Bueno, recordemos la definición. ¿Qué es una arritmia? Dice, un trastorno del ritmo cardíaco o un trastorno originado por la formación o propagación de los impulsos, y es cuando hablamos del término de arritmia automática o arritmia reentrante. Entonces los antiarrítmicos lo que hacen es suprimir esto, suprimir las arritmias automáticas y suprimir las arritmias reentrantes. ¿Cómo hacen los antiarrítmicos para suprimir una arritmia automática? Hay varios mecanismos. Esto es una gráfica clásica de la farmacología de Kuhlmann y Gilman. Entonces, ellos suprimen el automatismo normal y anormal. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, incrementando el potencial umbral de excitabilidad, como decía ahora, como lo hacen los bloqueantes de los canales de sodio, ejemplo. O disminuyendo la pendiente de la fase 4, ¿sí?, de la fase 4, disminuyendo la pendiente, como ocurre en lo que ahora en las fibras de Purkinje. Ellos reducen la pendiente de la fase 4. O bien prolongando la duración del potencial de acción, ¿sí?, incrementando la refractaridad de estas células ventriculares o células auriculares o incluso de fibras de Purkinje. ¿Por qué? Porque incrementan o bloquean estos canales de potasio, especialmente la fase 3. Aquí están los bloqueantes de canales de potasio. O el ibutilide, que también no solamente bloquea canal de potasio, sino que incrementa la corriente lenta de sodio, prolongando así la repolarización. O en el caso del nodo sinusal, ¿sí?, el nodo sinusal
el nodo AB que dispara un poco todo, un automatismo anormal, que lo que hacen es hiperpolarizar el potencial diastólico máximo. Eso lo hace, por ejemplo, los calzoantagonistas, los betalocadores, los digitales con la adenosina. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, doctor. Ahora, ¿cómo suprime? Bueno, recuerden que las arritmias automáticas también pueden ser gatilladas, ¿cierto? Y hay arritmias automáticas por postdespolarización temprana o tardía. Recuerden que aquí hablamos de la taquicardia ventricular polimórfica tipo torsión de punta. Entonces, cuando estamos hablando de torsiones de punta, los medicamentos antiarrítmicos de elección son el sulfato de magnesio por vía intravenosa y el isoproterenol. Y ellos actúan por varias vías, ¿sí? En el caso del isoproterenol ya sabemos que acelera, ¿cierto? La conducción y entonces acorta la duración del potencial de acción, acorta QT y al acortar el QT, ¿cierto? Acortando el QT, incrementando la frecuencia cardíaca, pues se reduce esta arritmia por postdespolarización temprana. Recuerde que estas arritmias por postdespolarizaciones tempranas son bradicardio dependientes, ¿sí? Entre más bradicardia, mayor riesgo de esto, o sea, entre mayor alargue el QT, pues va a presentar este riesgo de esta arritmia. Entonces lo que hace es todo lo contrario, acorta el intervalo QT, ¿sí? Y el sulfato de magnesio lo que hace es bloqueando la corriente de calcio, por ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo típico de eso. Ahora, ¿cómo suprimir una arritmia reentrante? Puede que haya arritmias reentrantes típicas, tipo flutter, fibrilación auricular, las taquicardias del nodo AB, la taquicardia ventricular, todas son una arritmia reentrante. ¿Sí? Y en ellas está involucrada toda esa génesis que hablamos de la vía alfa y la vía beta, ¿sí? De manera que uno puede alterar, ¿sí?, la conducción, tanto la vía alfa como la vía beta, pero en el caso de esto, entonces lo que hacen es aumentando la refractariedad, la duración del potencial de acción, o alterando, disminuyendo la velocidad de conducción, ya sea en la vía alfa o en la vía beta. Recuerda que la vía alfa es la vía lenta nodal y la vía beta es la vía rápida. Por ejemplo, aquí en el grupo C tenemos una reentrada en el ejemplo en C, de una vía accesoria de conducción, en este caso ortodrómica, ¿sí? La viaja el impulso por el nodo AB y se devuelve por la vía anómala. Eso es de conducción ortodrómica. Entonces, esta vía que está por acá verdecita es una vía rápida. Entonces, lo que hace el antirrítmico es bloquear o disminuir la velocidad de conducción y aumentar su refractariedad. De manera que cuando el impulso llegue aquí, para llegar acá, ya se encuentra esta vía refractariedad, ¿sí? O este es el ejemplo típico de un paciente que tiene una taquicardia intranodal. Entonces, cuando hay una taquicardia intranodal, recuerda que también se forma una reentrada. Y los fármacos como los betalocadores, los calciantagonistas, la adenosina, lo que hace básicamente es retardar la conducción rápida, o sea, la vía lenta, nodal, y la conducción lenta, perdón. En cambio acá lo que hacen es retardar la velocidad de conducción y aumentar la refractariedad de la vía beta, de conducción rápida. Son dos mecanismos distintos, ¿sí? Así entonces, hay medicamentos que suprimen arritmias reentantes porque bloquean directamente el nodo AB. Aquí lo veíamos, ¿sí? Aquí, en este ejemplo. Ellos afectan la conducción y la refractariedad de la vía alfa. Esta que está aquí. Deprimen la conducción anterior de la vía lenta nodal alfa. ¿Y cuáles tenemos? Ejemplos de ellos, ejemplos. Betalocadores, calcioantagonistas tipo verapamil, adenosina, digoxina. Por eso es que estos medicamentos, en teoría, se pueden utilizar o se han utilizado para ciertas taquiarritmias nodales, ¿sí? Aunque ya hay pues conceptos actualizados. Aquellos que afectan la conducción retrógrada sobre la vía rápida, o sea, que afectan
la conducción de esa vía beta, ¿sí? Se les llaman agentes de membrana, porque son medicamentos que actúan sobre las vías accesorias. Y aquí tenemos varios fármacos, como la procainamida, la lidocaína, la propafenona, y de la clase 3, ejemplo, la neurona, el ebutilide, etc. ¿Sí? Pues aquí tenemos aquellos que prolongan la refractaria de la vía alta, serían los bloqueantes de nodo B. Aquellos que prolongan la refractividad de la vía beta son los agentes de membrana. Y hay unos agentes que también adicionalmente acortan la refractaria de la vía beta, que son los antiarrítmicos, por ejemplo, los bloqueantes del nodo AB. ¿Sí? Bueno. Doctor, una pregunta. Sí, Para esas vías accesorias también serviría que bloquearan, o sea, si ellos bloquean más que todo lo que es la vía lenta y la vía rápida nodal, para esas vías accesorias, ¿qué se le administraría? Si se me está haciendo una arritmia reentrante por una vía accesoria. entonces eso depende del fármaco. Por ejemplo, en esta gráfica yo les voy a mostrar algo interesante. ¿Sí? Miren ustedes que los fármacos que más afectan el periodo refractario, la vía accesoria, ¿cuáles son? Miren acá. La clase ¿qué? La 3. Y tengo un ejemplo típico, ¿sí? El ibutilide. El ibutilide es, por ejemplo, un fármaco de elección en pacientes que tienen un flúter auricular, que es una arritmia reentrante, ¿sí? Es una arritmia por reentrada, ¿sí? O pacientes que tienen Wolff-Parkinson-White. Entonces, pacientes con Wolff-Parkinson-White, nosotros tenemos, por ejemplo, el uso de la procainamida, ¿sí? Que sería fármaco 1A, o usar propafenona, o usar ibutilide, ven acá, porque estamos hablando sobre esa vía accesoria, que es una fibrilación, una FA preexcitada. ¿Entendió por ahora el concepto? O sea que nosotros Sí, usaríamos fármacos que más prolonguen la refractariedad de la vía accesoria. Nunca usaríamos una lidocaína y menos usaríamos un beta bloqueador. El beta bloqueador, por ejemplo, hace todo lo contrario. El beta bloqueador no va a prolongar, sino va a cortar la vía accesoria, por eso que está contraindicado, ¿sí? Y ciertos antiarrítmicos actuales, como la amiodarona, hacen un efecto similar al beta bloqueador, es que aumentan la respuesta ventricular, es que pueden acortar la refractaria de la vía accesoria, pero no todos los antiarrítmicos, el ibutilide hace todo lo contrario. Entonces, eso depende. Entonces, cuando uno está hablando de estos diferentes parámetros de electrocardiográficos, vamos a definir cada uno de estos en cada uno de estos grupos para entenderlo mejor. Ejemplo, aquí pongo ejemplos. Cuando yo digo que un medicamento es peligroso porque aumenta el intervalo QT, el hecho de incrementar el intervalo QT aumenta el riesgo de arritmias por postdespolarización temprana, de la taquicardia ventricular polimórfica, torsión de punta. Entonces dice uno, ¿cuáles son los más temidos? Los que más prolongan el intervalo QT. Si miramos esta gráfica acá, vamos a ver que los fármacos 1A, los fármacos clase 3, no todos, ¿sí? En proporción, pero por ejemplo el sotalol o los fármacos 3B, algunos de ellos pueden incrementar el intervalo QT. Por eso es que uno dice, vean, cuidado en un paciente con ibutilide con un intervalo QT prolongado, contraindicado el uso. ¿Por qué? Porque puede prolongar todavía más el intervalo QT y el paciente desencadenar una taquicardia ventricular polimórfica, una torsión de punta. ¿Sí? Si miramos, por ejemplo, acá, ¿cuánto pueden ampliar el QRS? Los que más amplían el QRS son los fármacos 1C. Después veremos por qué. Etcétera, etcétera, sobre cada uno de estos. Estos están hablando del periodo refractario de la aurícula del ventrículo, miren acá. ¿Sí? Y vemos que los que más afectan la refractaria auricular ventricular son los fármacos clase 3. ¿Sí? Y si nos vamos a ver quién afecta más la refractaria auricular, uno de los fármacos auriculoselectivos sería el Bernacagan, por ejemplo. No, que es que van a aumentar la refractariedad del nodo AB. Dice, que afectan la refractaria AB, aquí, también beta-bloqueadores, por ejemplo, la clase 3. ¿Sí? O la clase 2 y 3, miren aquí. ¿Sí?
O los calcioantagonistas afectan el nodo, por eso se consideran muchos de ellos que son bloqueantes del nodo. ¿Sí? Eso tiene la importancia por ese lado. Entonces, no olviden que ayer le hablaba de eso, de la recomendación sobre la visión de las nuevas guías 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología sobre taquicardia supraventricular. Esto es un enfoque. Y como veremos en cada una de esas, ¿sí? Y ayer vimos que hay cambios que recomiendan diferentes tipos de taquiarritmias supraventriculares de las guías 2019 en muchos tipos de arritmias, ¿sí? Eso lo vamos a ver con detalle en cada una de estas, ¿sí? Como ayer vimos, había mucha cosa que hablar de este tema. ¿Alguna pregunta por ahora? ¿Me escuchan? Ay. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entonces, brevemente, vamos a ver los antiarrítmicos de la clase 1. Que conste que es un tema que acabo de revisar esta semana, está muy actualizado con revisión del 2020 hasta ahora, ¿sí? Y basado hasta en el último congreso que se celebró de cardiología en Ámsterdam en septiembre de este año, o sea, no lleva ni un mes. Entonces, pues, primero lo resumí y segundo lo actualicé. Los antiarrítmicos de la clase 1, clásicamente nosotros lo llamamos como de Vaughan-Williams, 1A, 1B, 1C. ¿Sí? Y aquí tenemos ejemplos de ellas. Aquí vemos como la estaraquinidina, la procainamida y la disopiramida, los cuales voy a hablar mucho sobre procainamida. De los 1B tenemos la lidocaína y fenitoína, de los 1C tenemos la propafenona y flecainina. ¿Qué tienen en común ellos? Que son bloqueantes de los canales de sodio. Y como afectan los canales rápidos de sodio, lo que hacen es reducir la velocidad de ascenso, la fase cero. Entre más potente sea bloqueando este canal de sodio, más inclinada estará la fase cero. Y de estos, por ejemplo, la propafenona son los medicamentos que mayor potencia tienen en bloquear estos canales de sodio, ¿sí? Entonces habrá diferencias muy grandes que veremos entre ellos. Habíamos hablado de algunas diferencias. Por ejemplo, los 1B, tipo lidocaína, mire que solamente bloquean corrientes de sodio. En cambio, los 1A y 1C no solamente bloquean canales de sodio, sino también bloquean canales de potasio. 1A y 1C actúan tanto en aurícula como ventrículo, mientras que los 1B actúan básicamente en el ventrículo. Los 1A y los 1C prolongan la duración del potencial de acción. Los 1B la cortan. ¿Sí? Algunas diferencias. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de estos efectos farmacodinámicos, se pregunta, ¿sí? El bloqueo del canal de sodio, ¿sí? Ocurre igual en estos tres grupos de fármacos, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver que de acuerdo al estado de conformación, los 1A y los 1C bloquean el canal cuando está inactivo, en su isoforma activa, mientras que los 1E tienen afinidad por el estado inactivo. Decíamos ahora que la afinidad de este bloqueo va a depender. Los 1C tienen mayor afinidad, ¿sí? Mayor afinidad, por eso deprimen más fuerte, deprimen de mayor consistencia la fase 0, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y tienen una cinética de recuperación muy lenta, los 1C. Aquí como diferencia grande entre estos, ¿sí? Ahora, todos bloquean los canales de potasio, voltaje dependientes, rectificadores tardíos, IKS, IKR. No, la lidocaína no lo hace. Es que los 1A y los 1C sí. ¿Sí? Algunos bloquean canales de calcio, o sea, tienen propiedad antiarrítmica clase 4. Sí. Los 1C, aunque débil, pero lo hace.
Bloqueando receptores adrenérgicos, en el caso del 1A, como ocurre con la procainamida además de bloquear todo esto, bloquea receptores alfa-1, por eso puede producir hipotensión. En cambio, la propafenona bloquea los receptores beta. ¿Sí? Tienen efectos antimuscarínicos, bloquean receptores muscarínicos, vemos que la procainamida sí lo hace. Por eso es que la procainamida puede acelerar la conducción AB. Y al acelerar la conducción AB, pacientes que, por ejemplo, tienen una arritmia, una reentrante, ellos pueden agravar, por ejemplo, convertir una fibrilación A en una fibrilación OB. Y ahí la precaución es siempre asociar a un bloqueante no AB. Paradójicamente, la propafenona también puede producir aceleración de la conducción AB, así tenga propiedad de bloqueo beta. Otra característica es que la procainamida también puede producir hipotensión arterial, no solamente porque bloquea los receptores alfa, sino que también bloquea en forma directa los ganglios simpáticos. ¿Sí? Y otra característica es que los 1A y los 1C, como en este caso la procainamida, la propafenona y flecainida, tienen un efecto inotrópico negativo, por eso no se deberían dar en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de inyección reducida. ¿Sí? Miren pues estas propiedades, entonces de todos ellos en común, ¿sí? Ellos bloquean los canales rápidos de sodio, específicamente acá, sí, todos en común, ¿sí? Y entonces todo va a depender, el bloqueo va a depender de la afinidad que tenga por ese estado de conformación, ¿sí? Entonces, cuando está cerrado, la afinidad de ello es muy bajita, la afinidad, pero es muy alta, ya sea cuando está en estado abierto o inactivo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen por el estado de conformación? Ellos actúan acá, miren, qué simple. Recuerden que aquí los canales de sodio empiezan a recuperarse, a reactivarse, y es el tiempo que nosotros llamamos periodo refractario relativo. Ellos prolongan ese periodo refractario relativo porque están bloqueando, ¿sí? Estos canales, o ya sea en estado abierto o inactivo, entonces lo prolongan. Y al prolongar, está prolongando el tiempo necesario para que este canal se reactive, para que estos canales se reactiven. ¿Algunas diferencias entre ellos? Sí, sí, decíamos ahora. Los fármacos 1A y 1C bloquean más el estado de isoforma abierto, mientras que los 1C lo bloquean en el estado inactivo. El estado inactivo, o sea, en la fase de inactivación. Entonces, los clase 1, ¿sí?, prolongan, como decía ahora, todo esto, tiempo de reactivación del canal. ¿Cuánto lo hacen? Pues depende, hay unos que depende de la cinética, unos que lo hacen de manera rápida, otros que lo hacen de manera más lenta, pero en promedio pueden prolongar hasta 20 milisegundos esta reactivación del canal, ¿sí? Específicamente los 1A y los 1C, ¿sí?, se unen con mayor afinidad a este canal cuando está abierto. En cambio, los 1B lo hacen cuando el canal está inactivo, ¿sí? Y otra característica de los 1B, tienen mayor afinidad, ¿sí?, a aquellos canales de sodio involucrados con tejidos importantes como son la aurícula y el ventrículo. La lidocaína es menos efectiva sobre las aurículas. Recuerden que tiene mayor afinidad por el músculo ventricular, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque pues las aurículas tienen una menor duración del potencial de acción, en cambio este lo prolonga más, como que de esa manera. Eso es la afinidad. Ahora, la tasa de recuperación o la cinética de recuperación, la cinética, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse esta ocupación de estos canales? ¿Sí? Esto varía. Pero el que lo hace de una manera más fuerte, miren aquí, deprime de una manera más severa la fase 0, que lo hace, es los clase 1C, o sea, la propafenona, por ejemplo. ¿Y cómo lo hace y por qué? Porque ellos tardan más tiempo en recuperarse. La recuperación es muy lenta.
Distinto, por ejemplo, a los 1B que se recuperan rápidamente y los 1A que lo hacen de forma intermedia. ¿Sí? Otra característica de los fármacos antiarrítmicos clase 1 es que son muy selectivos a frecuencias cardíacas rápidas. O sea, tienen un efecto de uso, dependencia o frecuencia dependencia. ¿Sí? Esto se parece mucho, por ejemplo, a la tasa de recuperación de la anhedonia, de la andromedanona, que son frecuencias dependientes, o sea, uso, dependencia o frecuencia dependencia, o sea, que tienen selectividad a frecuencias cardíacas rápidas. Su bloqueo será mayor cuanto más elevada esté la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bueno, esto ya lo habíamos dicho, que los fármacos 1C tienen una cinética de recuperación muy lenta, ¿cierto? Entonces, como se recuperan lentamente, ¿sí? Contribuye en gran parte a prolongar, digámoslo aquí, el QRS, y eso puede explicar algunas cosas que veremos más adelante. ¿Qué consecuencia electrofisiológica hay cuando yo bloqueo esos canales de sodio? O sea, con los antiarrítmicos, ¿qué es lo que ocurre en clase 1? ¿Sí? Pues lo más importante es que deprimen la excitabilidad de la fibra miocardio. Tiene un efecto pasmotrópico, ellos reducen el automatismo importantísimo a través de este mecanismo. Pero también incrementa la refractariedad de la fibra miocárdica, claro. ¿Sí? Y por otro lado, los impulsos con respuesta rápida tienen un efecto dromotrópico negativo. La conducción de esos tejidos con respuesta rápida, como tejidos excitados como la fibra de Purkinje. Entonces, ¿por qué son buenos antiarrítmicos? ¿Por qué? ¿Qué razón hay para los antiarrítmicos clase 1? Porque deprimen la excitabilidad de la fibra miocárdica. Tiene un efecto atmotrópico, o sea, deprimir la excitabilidad quiere decir que está aumentando el umbral de excitabilidad. ¿Sí? Por tanto, suprime las arritmias automáticas. Segundo, incrementa la refractariedad de la fibra miocárdica. ¿Y por qué lo hace? Porque prolonga la reactivación de esos canales de sodio. ¿Sí? Y por eso es que están prolongando la repolarización y por eso están de una u otra manera alterando la refractariedad, aumentando la refractariedad de esa fibra miocárdica. ¿Ok? ¿Y qué consecuencia tiene incrementar la refractariedad por este mecanismo? Pues si incremento la refractariedad, prolongo la duración del potencial de acción. Y si prolongo la duración del potencial, suprimo una arritmia automática. También los antiarrítmicos clase 1, de aquí, como A, 1C, disminuyen la velocidad de conducción de los impulsos, ¿sí? De los impulsos con tejidos con potencial de acción de respuesta rápida. Por ello, ellos son agentes de membrana, los 1A, 1C, porque reducen la conducción de la vía rápida, son retrógradas de la vía rápida. Por eso es que se pueden usar teóricamente en esos pacientes que tienen preexcitación. ¿Sí? De esta manera, si alteran eso, pues van a alterar la reentrada de una arritmia. ¿Sí? Entonces ya hablamos de estos fármacos antiarrítmicos clase 1 que bloquean los canales de sodio. Ahora veamos, estos medicamentos también pueden bloquear canales de potasio dependientes, ¿sí? Como los IKR, etcétera, en este caso IKR. ¿Sí? Y esto lo hacen básicamente los 1A y los 1C. Los fármacos 1B no lo hacen. Por el contrario, como ellos retardan la salida de potasio, ¿sí? La lidocaína acelera la entrada de potasio. O sea que esto se acorta, prolonga la duración del potencial de acción 1A, 1C, y esto la corta. Por eso son opuestos. Entonces, cuando yo digo que estos fármacos 1A, 1C, pueden bloquear canales de potasio rectificadores tardíos, y específicamente los IKR, así importantes.
IKR. ¿Sí? ¿Y qué efecto tiene bloquear estos canales 1A y 1C? Pues hombre, prolongar la duración del potencial de acción, prolongando la repolarización. ¿Sí? Prolonga la repolarización. Y entonces, ¿qué consecuencia tiene esa repolarización? Pues al prolongar esa repolarización está prolongando la refractariedad y prolongando la duración del potencial de acción. ¿En qué tejidos? Miren, el sistema de His-Purkinje, las aurículas, en los ventrículos y en las vías accesorias. ¿Sí? Pero ¿qué problema tiene cuando prolongan mucho la repolarización? Es que prolongan el intervalo QT. Y al prolongar el intervalo QT, los fármacos 1A y 1C tienen riesgo de producir efecto proarrítmico. ¿Sí? Más los fármacos 1A que los 1C. ¿Sí? Ahora, ¿qué consecuencias tiene el bloqueo de los canales de potasio? Ya lo decía, incrementar la duración del potencial de acción, prolongando la repolarización, y es lo que hace. ¿Sí? Por eso se explica así. ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces los más potentes, entonces o sea, los más potentes para bloquear esos canales de potasio IKR son los 1A o 1C. Los 1A. Ah, listo. Y son los que tienen más riesgo de prolongar el intervalo QT. Lo que pasa es que habían otros tipos de fármacos clase 1-3, de clase 1C, que no los nombro acá, pero que produjeron incremento de mortalidad en un estudio muy importante. Por eso pues, se retiraron del mercado, porque incrementó la mortalidad por incremento del intervalo QT, lo que llevó a taquicardias ventriculares polimórficas. Entonces se retiraron y los únicos dos que quedan en el momento son la flecainida y la propafenona. Y siempre advertir y tener mucha precaución que está contraindicado en aquellos pacientes que prolongan el intervalo QT. ¿Sí? Bueno. Listo, doctor. Antiarrítmicos de la clase 1A. 1A. Acuérdense que ya vimos estas características. ¿Sí? Y vamos a ver específicamente este fármaco, la procainamida. La procainamida es un derivado de un anestésico local, se llama procaína. Y esto salió la procainamida. ¿Sí? ¿Y qué hace la procainamida? Decía que es un bloqueante multicanal, porque no solamente bloquea canales de sodio, sino que también puede bloquear canales de potasio, etc. Entonces, primero que todo es un bloqueante de canal de sodio. Y como buen bloqueante de canal de sodio, perdón que dio hipo, ¿qué es lo que hacen? Pues incrementar el umbral de excitabilidad. O sea, tiene un efecto vasmotrópico negativo. ¿Y en qué tejidos? En tejidos con respuesta rápida, o sea, con potenciales de acción de respuesta rápida, sistema His-Purkinje, aurículas, ventrículos. ¿Sí? Incrementando también, a su vez, la refractariedad de la fibra miocárdica. Ya recuerden que ellos retrasan la recuperación de estos canales de sodio luego que sean inactivados. ¿Sí? La consecuencia de esto es que prolonga la duración del potencial de acción y por eso se puede suprimir una arritmia automática, sobre todo. Disminuye la velocidad de conducción de impulso en tejidos con respuesta rápida. Recuerden que la procainamida, ¿sí? En la vía beta, que es la conducción rápida de la vía accesoria, disminuye la velocidad de conducción. Eso es muy importante y por eso es que pueden suprimir una arritmia reentrante. Es uno de los medicamentos de elección en pacientes con FA preexcitada. Además de bloquear canales de sodio, también bloquea canales de potasio, los IKR. Este efecto es moderado, pero si se suma lo anterior, ellos prolongan la repolarización y la duración del potencial de acción. Por eso es que pueden prolongar el intervalo QT. Y de todos los antiarrítmicos de la clase 1, los 1A son los que más prolongan el intervalo QT. ¿Sí? Adicionalmente decíamos que este medicamento puede tener efectos bloqueantes ganglionales simpáticos directos. Eso explica por qué la hipotensión cuando uno administra en infusión este medicamento,
Por eso cuando se hacen infusiones muy rápidas, ¿sí? Esto puede producir hipotensión arterial. Otra cosa agregada, y lo subrayo, es que la procainamida acelera la conducción AB. Y al acelerar la conducción AB puede convertir una FA en una fibrilación ventricular. Por eso cuando se administra debe siempre administrarse con un bloqueante, ¿no? Y lo otro es que no es un medicamento adecuado para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, porque agrava, disminuye la fracción de eyección todavía más, porque tiene un efecto inotrópico negativo. ¿La procainamida entonces es buen antiarrítmico? Sí, suprime arritmias automáticas y suprime arritmias renales. ¿Por qué? Ya lo decía María, porque eleva el umbral de excitabilidad, porque retrasa la recuperación de estos canales de sodio luego de la reactivación y porque adicionalmente prolonga la refractariedad al bloquear los canales de sodio tipo IKR. ¿Sí? ¿Y por qué suprime la arritmia reentrante la procainamida? Porque ellos alteran la conducción de la vía rápida, ¿no? De esta vía, la vía beta. ¿Sí? Disminuyendo la velocidad de conducción, que ellos la tienen rápida. Y no solamente disminuyendo, sino alterando la refractaria, prolongando la refractaria de esa vía beta. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué efectos electrocardiográficos produce la procainamida? La procainamida básicamente tiene un efecto muy importante, es que puede incrementar el intervalo ocurrente. Es el más importante. ¿Sí? Y al incrementar el intervalo ocurrente, pues aumenta el riesgo de efecto proarrítmico. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien eso. De acelerar la conducción a mente. Efectos adversos. Bueno, cuando yo doy procainamida como antiarrítmico, la administro intravenosa, en dosis polo y una dosis de infusión. Entonces, cuando lo doy por vía intravenosa, muy bien que puedo producir un efecto importante que es la hipotensión arterial. Y esta hipotensión puede ir acompañada con depresión de la contractilidad miocárdica y agravar todavía más un efecto tipo proarrítmico, tipo torsión de punta. Precauciones. Entonces, no olviden, vean, una muy importante, ¿sí? Que cuando se vaya a administrar la tasa de infusión no debe ser muy rápida. 2, pacientes que tienen falla cardíaca muy grave. 3, un intervalo QT prolongado, cuidado. Un QT mayor de 500 milisegundos contraindica el uso de la procainamida. ¿Sí? Eso es quizás lo más importante. Este viene, la procainamida, en un frasquito, ampolla de 10 centímetros, que trae 10 miligramos. Cuando uno la va a administrar, generalmente la administra con una dosis de carga, mira aquí, una dosis de carga, y luego damos una dosis de mantenimiento en infusión. ¿Sí? Esto no tiene el objetivo de aprendérselo, pero sí, cuando usted por allá algún día lo van a necesitar. ¿Cuánto doy dosis de carga y cuánto doy dosis de mantenimiento? ¿Para qué está indicado la procainamida? En arritmias supraventriculares, taquiarritmias supraventriculares y taquiarritmias ventriculares. Aquí vemos las indicaciones de las taquiarritmias supraventriculares, auriculares y de la unión. De las auriculares tenemos la fibrilación auricular preexcitada. Es un medicamento para la cardioversión farmacológica en este tipo de pacientes. Y en taquicardia de la unión, específicamente en taquicardia reciprocantes AB de conducción antidrómica. ¿Sí? Y en taquicardias ventriculares, para aquellos que tienen taquicardia ventricular monolítica sostenida, no colapsante, es el medicamento de elección en este tipo de arritmia. Medicamento de elección, por encima de la amiodarona. Ya veremos por qué. Entonces, si tengo una FA preexcitada, no olviden que si tengo una FA preexcitada, yo me pregunto, ¿está estable o inestable? Si está estable hemodinámicamente, puedo dar procainamida, butilio, propafenol. Entonces aquí ya tenemos la primera indicación. ¿Sí?
Dos, ¿el taquicardia es de la unión AB? Sí. ¿Y qué tipo de taquicardia? La reciprocante AB de conducción antiaeróbica. Ya lo habíamos visto ayer, la procainamida, butilida y propafenona son los 3 medicamentos de elección. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Ya lo decía ahora, la procainamida deprime la conducción retrógrada, prolonga la refractariedad de esa diabetes y que no debe darse en una combinación de un agente bloqueante del modo. ¿Sí? Esto es lo que dice la guía actual. Sí, está recomendada, pero siempre combinada con un bloqueante del modo. ¿Sí? Y en taquicardias ventriculares monomórficas sostenidas, ya saben qué es eso. Y no colapsante. ¿Sí? Entonces, la procainamida es no colapsante. El medicamento de primera elección, procainamida. ¿Sí? Aquí vemos una taquicardia ventricular monomórfica sostenida, donde la procainamida ocupa primer lugar. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué eso así? Pues bueno, digamos lo que hubo unos ensayos distintos y esto es muy importante, aunque fue un grupo pequeño de pacientes, fue muy concluyente en estos aspectos, porque se comparó procainamida con otro agente antirrítmico, amiodarona, en esos pacientes que tenían QRS anchos. ¿Sí? Y de ahí nació el estudio que llamamos nuestro estudio Procamio. Este estudio Procamio que comparó procainamida versus venosa en este grupo de pacientes con taquicardia ventricular monomórfica sostenida, un estudio del 2016, donde se cogió un grupo pequeño de pacientes, se comparó la amiodarona y la procainamida. ¿Sí? ¿Qué se encontró cuando compararon estos? Que los efectos cardíacos mayores fueron con el grupo de amiodarona versus procainamida. ¿Sí? Y la terminación de la cardia, de la taquicardia, fue más rápida con procainamida versus amiodarona. ¿Sí? Entonces, si miramos acá, este esquema estamos comparando la amiodarona versus azulita, la procainamida. El éxito de la terminación de estas taquicardias fue mayor con amiodarona y con menos efectos secundarios cuando lo ocuparon. Por eso la procainamida fue más efectiva en la terminación de la taquicardia, ¿sí? Y con menos efectos adversos. En este caso, en el estudio 2006, la procainamida gana, la amiodarona pierde. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, esa es básicamente la procainamida. Miren, tiene unas indicaciones muy precisas. Ahora, menos todavía la clase 1B. La clase 1B, te damos un ejemplo típico que era la lidocaína. La lidocaína se parece a la procainamida porque también se deriva de autoanestésico. La procainamida es la procaína y este es propiamente un anestésico. Aquí, la lidocaína, que es la que más usan. Algún día les contaré. Bueno, este es Sigmund Freud, el padre de la psicología. ¿Y por qué puse Freud acá? Porque este fue el primer señor que empezó a hablar del uso de la lidocaína con resultados clínicos, pero él estaba destinado a ser el padre de la psicología y de la psiquiatría y de todas esas teorías de Freud. Se dedicó a otras cosas y se descuidó y no ganó platica por pendejo. Los laboratorios le ofrecían que escribiera harto sobre este medicamento y otros le adelantó, otro vivo se le adelantó y bueno, como pasan tantas cosas en la vida. La lidocaína es un fármaco 1E, como vemos aquí, que tiene un efecto puro, porque solo bloquea canales rápidos de sodio, no tiene otros efectos farmacodinámicos distintos. ¿Sí? Tiene una cinética de recuperación muy rápida. ¿Sí? Estamos hablando del medicamento. ¿Sí? Entonces bloquea la corriente rápida, aunque también hay teorías que bloquean la corriente lenta. Por eso acorta, ve aquí, la duración del potencial de acción. Es el único de estos antiarrítmicos de la clase 1A1 que acorta la duración del potencial de acción. Pero
tiene unos efectos muy similares a los otros en cuanto a que al bloquear canales rápidos de sodio, pues está bloqueando la excitabilidad, pues, un efecto vasmotrópico negativo porque aumenta el umbral de excitabilidad, ¿sí? E incrementa la refractariedad de la fibra miocárdica, ya lo decíamos, ¿por qué? ¿Cierto? Porque retrasa la recuperación de esos canales de sodio luego de la inactivación. Y tiene una característica interesante y es que disminuye la conducción de impulsos con respuesta rápida, y en este caso tiene importancia porque pueden reducir las reentradas, esto específicamente en pacientes con tejido isquémico, ¿sí? Acortando la refractariedad de la vía beta, la vía rápida de conducción, y anulando un fenómeno de reentrada, sobre todo a nivel ventricular, ¿sí? Acorta entonces la duración del potencial de acción, ¿sí? Pero no tiene efecto sobre las auriculares. Entonces la lidocaína, puesta aquí, lo traigo a colación, es un fármaco clase 1B que básicamente su efecto más importante es prolongar la refractariedad de los ventrículos sin afectar electrofisiológicamente otros tejidos, sin condiciones en concentraciones terapéuticas. Entonces no afecta el intervalo QT, no produce otras cosas interesantes. Es un medicamento que cuando lo necesitamos lo necesitamos en dosis bolo y una dosis continua, ¿sí? Cuando le damos dosis bolo en un tiempo alfa de 5 minuticos, o sea que en 5 minutos está actuando y así se demoró. Después de ese tiempo abandona el corazón y se va para otros tejidos, ¿sí? Su metabolismo básicamente es hepático, por eso es que en algunos pacientes que tienen problemas hepáticos o de falla cardíaca estas concentraciones se elevan. Es un medicamento que hoy en día cada vez menos lo usamos, ¿sí? Tiene indicaciones muy precisas, muy limitadas, y entre otras razones por sus efectos adversos. ¿Sí? Como en cualquier situación que aplicamos anestésico tipo lidocaína, el primer efecto adverso que puede ocurrir es el entumecimiento de la lengua de las extremidades, seguido de vértigo, con alteraciones visuales, auditivas. El paciente se torna confuso, desorientado, luego puede convulsionar, perder la conciencia, es un paro. Y eso depende de las concentraciones. Si yo alcanzo rápidamente, entra en un paro de una. O puede producir manifestaciones cardiovasculares como bradicardia, paro sinusal, hipotensión. Es una droga que no está libre. ¿Por qué? Porque tiene una franja terapéutica muy estrecha. Precauciones importantes. De hecho, está contraindicado en bradicardia, frecuencias cardíacas por debajo de 60 latidos, en enfermedad de nodo sinusal, en bloqueos avanzados, en ritmos de escape, en síndrome de preexcitación nunca, en FA jamás. De hecho, no lo sirve. ¿Sí? Bueno. También se usa en dosis carga como la procainamida, más una dosis de infusión, lo que llamamos la lidocaína cardíaca. Es el caso aquí de hablar de ella. Y entonces, ¿para qué se indica este medicamento? ¿Sí? El medicamento básicamente se indica, ¿sí?, en arritmias ventriculares, especialmente en extrasístoles ventriculares complejas o en taquicardia ventricular monomórfica sostenida, en el contexto de un paciente sobre todo infartado, con infarto de miocardio, su principal uso, digámoslo acá. ¿Sí? Entonces, si tengo una extrasístole ventricular compleja en un paciente posinfartado que tiene estas características, ¿sí?, se llama compleja, a este paciente le puede dar lidocaína. ¿Por cuánto tiempo? Por medio de 24 o 36 horas de ese goteo y pare, y no más, para evitar el riesgo de taquicardia. Ahora, si el paciente tiene una taquicardia ventricular monomórfica sostenida, no colapsante, uno puede pensar, pues, procainamida, o lidocaína, o amiodarona, ¿sí? Entonces, ¿qué lugar tiene la lidocaína? La lidocaína estaría indicada en aquellos casos que tienen
esos pacientes este tipo de arritmia y tienen un contexto isquémico agudo, o sea, un infarto de miocardio que cursa menos de 48 horas. ¿Sí? Esto es parte de la recomendación, para eso lo está diciendo. ¿Sí? Entonces, si tengo una arritmia de este tipo, no colapsante, además de la procainamida, yo podría pensar en lidocaína en el contexto de un paciente infartado. Si yo tengo un paciente con un paro cardíaco, llamado arresto cardíaco, es una arritmia ventricular colapsante, o por ejemplo una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular, pues lógicamente que el tratamiento empieza con el ABC, desfibrilación y un antiarrítmico. El antiarrítmico de elección siempre ha sido la amiodarona, ¿sí? Y se pregunta uno, ¿amiodarona o lidocaína? Pues en términos generales, gana más la amiodarona que la lidocaína, ¿sí? Por eso es un medicamento de elección. De hecho, por acá hubo un estudio del 2002, el ALIVE, ¿sí? Que compararon la eficacia de la amiodarona, ¿sí? Y en cuanto a la supervivencia, se encontró mayor supervivencia en pacientes con amiodarona versus lidocaína. Esto fue el estudio ALIVE, ¿sí? Es más efectivo, ¿sí? Prolongó más la vida en estos pacientes, cuando lo comparo con esto. Sin embargo, un estudio ya más reciente, 2016, también comparó amiodarona y lidocaína, buscando si estos medicamentos aumentan la supervivencia en esos pacientes que hacían paro. ¿Sí? Bueno, un estudio interesante, con pacientes, 3.000 y pico pacientes. Ellos se retrasaron para recibir amiodarona, lidocaína, placebo. ¿Y qué contaron? Ningún beneficio en la supervivencia. Aquí no hubo beneficio en la supervivencia de pacientes que reciben cualquiera de estos dos fármacos, ni lidocaína, ni amiodarona. Y por último estaría los antiarrítmicos de la clase 1. Doctor, Sí. yo tenía una pregunta de estos 1B que acabamos de ver. Sí. Si son fármacos que me pueden suprimir las arritmias gatilladas como la torsades de Points, ¿por qué la contraindicación tiene la bradicardia? No, es que una cosa es que el paciente usted tenga un contexto de un infarto de miocardio. Yo no le he dicho que se utiliza taquicardia ventricular polimórfica. No, yo no dije eso. ¿Sí? La lidocaína no se utiliza en pacientes con taquicardia ventriculares polimórficas. Dije que la lidocaína se utiliza en aquellos pacientes que tienen, ahí lo tengo acá, en aquellos pacientes que tienen, no está aquí, no importa. Si yo tengo un paciente con una taquicardia ventricular polimórfica, la droga de elección es procainamida, amiodarona. Si tengo una taquicardia ventricular polimórfica, tengo que distinguir si es catecolamíntica o es una torsión de punta. Si es una torsión de punta, la droga de elección es sulfato de magnesio y seguido de otro medicamento como puede ser un beta-bloqueador, ¿sí? Y si es catecolamíntica, beta-bloqueador, procainamida, ¿sí? Pero nunca dije que la lidocaína se utilice en pacientes con taquicardia ventricular polimórfica. No se utiliza, ¿sí? Solamente taquicardia ventricular monomórfica sostenida, no colapsante. Esa es su indicación, ¿sí? ¿Ok? Ahora, estos antiarrítmicos tenemos dos, propafenona y flecainid. Esos son los dos medicamentos de la clase 3, ¿sí? Ellos, propafenona y flecainid, entonces son bloqueantes de los canales de sodio con una cinética muy lenta desde el punto de vista farmacológico, ¿sí? Recuerda que tiene una cinética de recuperación muy, muy lenta, por eso deprime mucho la fase 0, ¿sí? Sí pueden deprimir los canales rectificadores tardíos, sí, tipo IKS especialmente, ¿sí? La propafenona especialmente tiene propiedad cachoteuronista y beta-adrenérgico, aunque esa propiedad es muy débil, ¿sí? Y tiene como característica
La propafenona de que bloquea receptores muscarínicos, ya puede aumentar la conducción por el efecto antimuscarínico del nodo AB. Por eso cuando se asocian algunas arritmias hay que asociarla con un bloqueante del nodo AB. Muy bien eso. Y también tiene un efecto inotrópico negativo estos fármacos. ¿Ya? ¿Sí? Que decíamos varias cosas. Uno, son los que más retrasan la activación del canal del sodio, los que más deprimen la fase cero. Dos, son medicamentos que también pueden prolongar el QRS. ¿Sí? El QRS se puede prolongar y producir riesgo de prolongación del QT. Por eso están contraindicados los pacientes. ¿Sí? Ya lo dije. Ahora, ¿cuáles son los efectos farmacodinámicos? Recuerden, lo mismo, como buen bloqueante canal del sodio, en efecto negativo, incrementa la refractariedad de los tejidos de conducción rápida, como aurícula, sistema His-Purkinje, vías accesorias, disminuyen la velocidad de conducción en tejidos con respuesta rápida, toda aurícula, sistema His-Purkinje, vías accesorias. Mire que no tiene un efecto importante sobre los ventrículos, no lo hace. De hecho, el efecto electrofisiológico más importante de estos medicamentos es enlentecer la conducción, ¿sí? Enlentecer la conducción de tejidos con respuesta rápida. Por eso es que suprimen la reentrada, ¿sí? ¿Ok? Sí, pueden ser bloqueantes de canales de potasio. De hecho, comparten propiedades antiarrítmicas 3A porque bloquean específicamente los IKS, pero de hecho no modifica la repolarización. ¿Sí? Eso pues es cinética de ellos. Y además de eso, ¿sí? Son bloqueantes de receptores beta y de calcio, beta bloqueadores y calcio antagonistas, pero su efecto es muy débil. Y finalmente, esto sí lo resalto con mucha importancia, es que tienen un efecto antimuscarínico bajo líquido, especialmente la propafenona. ¿Por qué? Bloquea receptores M2. ¿Sí? Y entonces uno dice, bloquea receptores antimuscarínicos porque se está acelerando la conducción. En este caso aceleran la conducción AB. Entonces el riesgo de esto es que pueden llevar a una respuesta ventricular rápida en pacientes con fibrilación auricular. Lo hemos dicho por lo mismo con los 1A. Cuando vamos a darlo, evitar este efecto paradójico, se ha recomendado el uso concomitante de un bloqueante. Aquí vemos las características electrocardiográficas en general de estos pacientes. Les decíamos, sí señor, prolonga mucho el QRS, bastante. ¿Sí? El efecto sobre el QT varía de acuerdo al tipo de fármaco que estamos hablando, pero tiene menos riesgo de aparición del QT de los 1A y de los 3. ¿Y por qué esto así? Porque son los nuevos, propafenona, flecainida, no los que había anteriormente. ¿Sí? Ellos sí incrementan. El riesgo de incrementar el intervalo QT pues es relativo, ya lo vamos a ver entre los efectos adversos. Propafenona y flecainida suprimen arritmias automáticas y rentales. ¿Por qué lo hacen? Porque como buen bloqueante de canales de calcio incrementa la excitabilidad, ¿sí? De estas fibras neurocárdiacas. Ya lo habíamos comentado, ¿sí? De hecho, aquí, ellos exhiben una cinética de asociación muy lenta. Por eso que prolonga ese complejo QRS. Algo interesante, como aumenta la conducción del nodo AB, entonces paradójicamente pueden incrementar la conducción AB y acelerar respuestas ventriculares en pacientes que tienen, por ejemplo, una FA o un FLUTA. Por eso hay que darle un bloqueante del nodo AB. Y a nivel de reentrada, pues ellos también son agentes de membrana, es decir, ellos medicamentos que prolongan la refractariedad de la vía de conducción rápida, la vía beta. ¿Sí?
son los que se pueden usar en arritmias reentrantes, por ejemplo, por preexcitación. ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista farmacocinético, pues yo diría que aquí lo más importante es que el metabolismo de ambos se hace a través de ciclos de 6, por eso es que desde el punto de vista de interacción, cualquier medicamento que inhiba este sustrato del metabolismo de estos medicamentos, pues pueden incrementar sus concentraciones. Esto nos lo hace sobre todo cuando le doy inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, como estos antidepresivos paroxínicos. Es muy importante. Y aquí están los efectos adversos. Son diferentes, pero los más temidos definitivamente son los efectos cardiovasculares. Ellos pueden exacerbar una falla cardíaca e inducir una taquicardia. ¿Sí? Esto sobre todo en aquellos pacientes que tienen un QT largo, por eso cuidado, no se puede dar QT, o fármacos que prolongan el intervalo QT. ¿Sí? Y no olviden que estos pueden acelerar la respuesta ventricular en pacientes con fibrilación auricular. De hecho, por acá lo demostró un estudio, fue el estudio CAS en pacientes supervivientes de un infarto de miocardio. Cuando se comparó estos dos, cainida y flecainida versus placebo, que se encontró, pues comparado con estos medicamentos, flecainida y cainida, incrementaron el riesgo de muerte. La mortalidad se elevó en estos pacientes comparados con placebo. ¿Sí? O sea, si miramos acá, hubo mayor riesgo de mortalidad con flecainida y cainida. Entonces, por eso en este estudio caso 1, en pacientes postinfartados con extrasístoles ventriculares, la flecainida y cainida se prohibió, porque no está indicado para hacer manejo de extrasístoles en pacientes postinfartados. Precauciones: embarazo y lactancia, enfermedad cardíaca estructural. No se dejan en pacientes con hipertrofia grave, con falla cardíaca sistólica, infarto de miocardio, acá miren el estudio CAS, o historia de infarto, un intervalo QT prolongado, un QRS prolongado, etcétera, etcétera. Y no usar sin fármacos bloqueantes. Bueno, ambos vienen por vía oral o parenteral, ¿sí? Perdón. Este viene en tableticas de 150 a 300 y en ampollas de 70 miligramos. Y esto viene en comprimidos de 100 y retard de 150 en ampollas de 150, así doble. ¿Sí? ¿Para qué utilizamos estos medicamentos? La mayoría de las indicaciones, es en taquiarritmias supraventriculares, especialmente las auriculares, las de la unión AB, las taquicarritmias ventriculares. ¿Cuáles? Taquicardia auricular unifocal, fibrilación auricular y extrasístoles auriculares sintomáticas. Y de las taquicardias de la unión AB tenemos la taquicardia recíproca AB de conducción antihidrómica. En este caso recomendar la propafenona. Y en las taquiarritmias ventriculares tenemos extrasístoles ventriculares sintomáticas y la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminergica. Específicamente en este caso se usa la flecainida. ¿Sí? Entonces, en taquicardia auriculares unifocales, en ausencia de enfermedad cardíaca estructural, cardiopsia farmacológica, usamos estos dos medicamentos. ¿Sí? Desde que se estable el medicamento, o sea que la flecainida y la propafenona tienen la recomendación 2B. ¿Sí? En fibrilación auricular. Mire que yo no la hablé de fruta, ya hoy en día ya no está indicado. ¿Para qué se usa? Para dos cosas. Para controlar el ritmo, pero para corrección de ritmo, o sea, cardiovisión eléctrica y control de ritmo. Si uno mira acá el enfoque de lo que ya ayer hablamos, cuando
una FA y quiero hacer cardiopsia farmacológica, me pregunto primero, ¿no tiene cardiopatía estructural relevante? Entonces aquí tiene papel, la flecainida, la propafenona intravenosa, pues la puedo dar por vía oral el método que ya hablamos ayer de la pastilla en el bolsillo. ¿Sí? Entonces, voy a hacer cardiopsia farmacológica en un paciente con una FA bien toleradita, que no tiene cardiopatía estructural, le puedo dar estas dos. ¿Qué era estos dos? De hecho, esta es la guía de lo que está diciendo, vean. Flecainida o propafenona. Recomendación 2B para aquellos pacientes que tienen una FA si fuera en este caso preexcitada. Perdón. Preexcitada, de hecho, por aquí está. Apareció. Me la comí. No importa. Pero no olviden que FA preexcitada, si tiene ¿qué? Tolerancia hemodinámica, entonces acuérdate de poder ibutiril, procainamida, o propafenona. Era esas cuatro. Cuando hablamos de amistad, entonces le colocamos solamente por vía intravenosa para hacer cardioversión, ¿sí? O lo puedo hacer electroque pastilla en el bolsillo. Ya lo habíamos visto ayer. De bolsillo a la boca sin pasar al hospital. Antes que lo llama uno, estoy en una finca, tal cosa. Entonces la recomendación del 2016 era que pacientes con FA de nueva aparición sin cardiopatía estructural, sin cardiopatía isquémica, puede usar la pastilla de bolsillo, dando una dosis oral de cualquiera de estos dos medicamentos con el objetivo de hacer una cardioversión. ¿Sí? Entonces, ¿en qué pacientes lo puede dar uno? Bueno, sobre todo esto, sin cardiopatía estructural. ¿Sí? Usualmente pues, son pacientes con FA recurrente de comienzo, de reciente comienzo. Entonces, este pilen de pito fue, digámoslo aquí, descrito por esta gente por acá que dijeron que puede usar como método adecuado. Dando propafenona 600 miligramos, o sea, como vienen tableticas de 150 a 300, puede ser 2 tableticas de 300, oral. Y más o menos en 1 o 2 horitas uno tiene el éxito de cardiovertir esta FA en un 94% de los pacientes. ¿Sí? Antes de darla, lentamente antes, darle un bloqueante de NOVA-B para prevenir la conducción rápida del NOVA-B. Aquí estaba la sinvergüenza. Entonces aquí está en FA preexcitada, puede ser esta. La flecainida intravenosa. ¿Sí? Esa es la indicación básicamente. Ahora, en el control de ritmo, sí señor. ¿Sí? En el control de ritmo, recuerden que para el control de ritmo que hemos hablado nosotros, si el paciente no tiene cardiopatía estructural, pero pues ausente, ¿sí? Puede dar flecainida oral o propafenona oral. A esta dosis, 100, 200, flecainida o 100, 300, 3 veces al día. Otra indicación, extrasístoles auriculares. Mira que si el paciente está asintomático, sin enfermedad cardíaca estructural, los 3 medicamentos, propafenona, flecainida o beta bloqueador. Ahí está pues anunciado esto, que la propafenona sí se va a dar en estos pacientes con extrasístoles, siempre también hay que pensar, se puede usar. En taquicardia reciprocante sabe de conducción antihidrópica, ¿sí? La propafenona se puede recomendar. Recomendación 2B, ¿sí? Pero siempre recomienda dar un bloqueante de NOVA-B asociado. Y otra indicación en pacientes con extrasístoles ventriculares. Si esos extrasístoles ventriculares son muy sintomáticas, incapacitantes, aquí tenemos una de las indicaciones. Beta-bloqueador, calcio antagonista, propafenona, aunque el método de la ablación por catéter es la elección. ¿Sí? Y aquí está la gráfica.
En pacientes que tienen una taquicardia ventricular polimórfica, catecolaminérgica, esta es una taquicardia ventricular polimórfica, catecolaminérgica, ¿sí? Se puede usar asociado al beta bloqueador, flecaidina. Y ahora, eso es lo que hace la fluoxetina. Pues hasta ahora que hemos dicho, ¿verdad? Si es una taquicardia ventricular monomórfica sostenida, procainamida, mira, si es una taquicardia ventricular polimórfica, catecolaminérgica, beta bloqueador, flecaidina. Si es una taquicardia ventricular polimórfica tipo torsión de punta, o sea, oculto prolongado, sulfato de magnesio, isoproterenol. Hasta ahí es lo que lleva. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, feliz día.